Bueno, vamos comenzando entonces. Mi nombre es Manuel Dubó y yo voy a estar moderando aquí, ayudándole un poco al profesor Galiotto en esta sesión. Lo primero, buenas tardes a todos los presentes, a todos los que nos acompañan. Es un honor darle la bienvenida a esta ya segunda sesión del ciclo de coloquios sobre religión, espiritualidad y cosmovisión. Y antes de comenzar con la ponencia como tal, le voy a dar la palabra aquí al doctor Carmelo Galiotto, que es profesor de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la Universidad Católica del Maule, que organiza esta sesión de ciclos y que nos va a dirigir algunas palabras de apertura y contextualización sobre la importancia del evento al que asistimos hoy. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes también de mi parte a quienes nos acompañan y a quienes escucharán este encuentro posteriormente cuando lo subiremos a YouTube, de manera que será también disponible. Y saludo personalmente a la profesora René de la Torre que nos acompaña desde México. Yo justamente quería así hilvanar con lo que fue la sesión anterior, ¿no? Para dar un sentido también de camino a estas sesiones que estamos realizando, porque esto quiere ser un recorrido de exploración de los conceptos de religión, espiritualidad y cosmovisión y de sus confines borrosos, probablemente convergencias y divergencias entre estos conceptos. Hemos pensado estos coloquios como unos encuentros académicos que pero tienen un alcance más amplio, que quiere llegar a un público más diverso. Y por eso hemos un poco, no hacemos, digamos, digamos, el clásico lenguaje típico de la academia, buscamos de traer a un público menos especializado temas que sin embargo proceden de la investigación académica. Sabemos que religión, espiritualidad, cosmovisiones, son temas debatidos dentro de la investigación científica, de los científicos sociales y de las humanidades. Y muchas veces hay controversia en torno a ello, pero también hay consensos. Yo quiero recordar un poco lo que nos aportó la invitada anterior a esta exploración, la profesora Andrea Castillo de la Universidad Católica de Temuco, con la cual abordamos este tema, hemos comenzado este recorrido. Ella nos ha mostrado ciertos rasgos en particular de la espiritualidad y lo ha hecho a través de la investigación que ella hizo de la expresión poética de tres mujeres pertenecientes a pueblo indígena. Y nos mostraba cómo la poesía era y es para esta mujer que ella había entrevistado la expresión de un trabajo espiritual vinculado a la relación con la tierra y el territorio. Es decir, esta poesía no solamente plasmaban una experiencia subjetiva, sino que recogían una vinculación con el territorio y la tierra. Y a la vez, esta expresión poética decía la posibilidad de cultivar y de transformar tanto a uno mismo, al sujeto que hacía esta experiencia espiritual, pero también el entorno como entorno social. Entonces allí había una interesante engarzamiento, se engarzaban justamente la tradición, la vinculación fundamental con la cual viene el término religación, de religare, de la religión, con la espiritualidad y pero con este bagaje también de su cosmovisión ancestral. Y ahora estamos muy curiosos de escuchar un poco el aporte que nos puede dar la profesora René a nuestra búsqueda y doy nuevamente la palabra a Emmanuel para que la introduzca. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, nuestra expositora es justamente la doctora René de la Torre Castellanos. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social y profesora investigadora del CIESAS, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social,
en Guadalajara, México. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus distintas investigaciones tienen como interés central el estudio y comprensión de la religiosidad contemporánea, con especial énfasis en el estudio de su transformación. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran su tesis doctoral, titulada La Iglesia Nostra, el catolicismo desde la perspectiva de los laicos, el caso de Guadalajara, que fue publicada en el año 2006 como un libro, el libro Religiosidades Nómadas, Creencias y Prácticas Heterodoxas en Guadalajara, y algunos de sus artículos recientes como La religiosidad popular como entremedio entre la religión institucional y la espiritualidad individualizada, y uno ya más actual que es Neo-Mexican Home Altars, Daily Reconnections with the Spirit of Nation, entre otros. Ella nos va a presentar una ponencia titulada Creer sin religión, identificación más allá de la pertenencia. La doctora va a contar con un máximo de entre 20 y 25 minutos para desarrollar su presentación y al final tendremos 30 minutos para preguntas y dialogar. Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora René Gratón. Pues muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias, Carmelo, porque tuvimos algunas conversaciones previas para la conferencia y creo que vamos a dar un giro porque nos vamos a ir a un estudio sobre todo hecho entre población urbana, incluso población que es, circula de forma cosmopolita, ¿no? Más clase media, media alta, pero que creo que va a ser interesante también porque en la manera en que hoy se entiende no lo espiritual, ¿no? Sino las nuevas espiritualidades, es decir, estas maneras de experimentar lo religioso al margen de las instituciones y sobre todo en la búsqueda de confeccionar forma de reconexiones, incluso con muchas veces la magia o incluso con los saberes indígenas, pero desde una nueva matriz New Age, ¿no? Se acercan. Y sí hay una modalidad de reconexión, a lo que llamamos neopagano, por ejemplo, de aprender de ciertos saberes de reconexión con la naturaleza sagrada, pero vamos a ver que no es igual que las cosmovisiones. Entonces voy a tratar un poco de hacer estos enlaces, engarces en algunos momentos para ver por qué no son iguales y como el mismo Carmen lo planteaba, pues también tratar de ver esas intersecciones, esos puntos borrosos, pero también esos préstamos e intersecciones entre quienes sí pertenecen, pero también optan por explorar por una religiosidad a su manera, por quienes ya deciden no pertenecer y abren, digamos, esta exploración a otro tipo de sabidurías religiosas. Y dentro de eso, pues voy a presentar al final 3 modalidades a través del trabajo de campo. Voy a irme a la presentación de PowerPoint para ordenar mejor mi presentación. No sé si ya lo están viendo. Muy bien. Bueno, pues titulé esta presentación Creer sin religión, identificación más allá de la pertenencia. Ay Dios, voy a quitar esto porque me hace... No, a ver. ¿Sí alcanzan a ver el cambio? Sí, lo vemos. Ok, Pasa de diapositiva. perfecto. Bueno, yo intenté aquí hacer una muy, muy breve diferenciación entre cosmovisiones, religiones y espiritualidades del yo sin pertenencia. Y lo primero decir, o sea, cuando hablamos de cosmovisiones, pues estamos pensando, como ya lo dijeron, en estas maneras de articulación, digamos, global, en donde efectivamente la concepción global del universo se vincula con el territorio, pero también con la comunidad y también incluso con la propia experiencia del individuo, con lo que lo rodea y con su interior.
Y sobre todo hay que pensar, esto es una visión articulada, no es una visión fragmentada como sí lo vamos a ver en las espiritualidades de yo o sin pertenencia. Más que nada configura un sistema de sentido holístico de correspondencias, ¿no? Y de hecho hablamos de sistemas religiosos cuando hablamos de cosmovisiones. En las religiones, bueno, también hay, obviamente, hay formas de entender el cosmos, pero pues ya de alguna manera se constituyeron más en torno a instituciones y pues de alguna manera funcionan más a través de sistemas de normas, valores y creencias que son gestionados por estas instituciones formales que llamamos congregaciones o incluso religiones, que tienen incluso jerarquías y cuerpos sacerdotales. Generan identidades con sentido de compromiso, de solidaridad y de obligatoriedad para quienes participan ahí. En cambio, las espiritualidades del yo o sin pertenencia, pues se debe más a procesos muy dinámicos de recomposición de la identificación mediante la libre exploración espiritual individual. No quiere decir que esta libre exploración individual no vaya a explorar dentro de comunidades. Obviamente va a explorar dentro de comunidades, de redes, de escuelas, de talleres o incluso de literatura. O sea, hay una serie de elementos disponibles a donde se va a hacer la exploración pero de alguna manera ya el Leyer lo planteaba, se hace como esta especie de menú a la carta en donde pues el individuo va buscando distintas experiencias en distintas matrices, en distintas ofertas, en distintas tradiciones y va seleccionando de una manera muy personal fragmentos de diferentes culturas que después va a amalgamar de una manera propia, sui generis, y va a construir, digamos, la propia coherencia de su propia experiencia. Me voy a ir a México, yo soy de Guadalajara, México, y me voy a ir un poquito a presentar el panorama. Eh, las personas que deciden desafiliarse de las religiones, no nada más de la religión católica, eh, pues realmente es un fenómeno creciente y reciente. México era un país totalmente católico, no mayoritariamente católico. O sea, en los censos, por ejemplo, en el 60, bueno, aparece 0% casi de sin religión. Sí había algunos ateos, pero no, ni siquiera llegaban al 1%. Y esto pues va aumentando el sin religión, para la década del 70, 1.6%, y así va aumentando hasta en el último censo de INEGI en el 2020 aumentó a 8.1%. Esto es bien interesante porque aumentó incluso más que el crecimiento cristiano evangélico en México. Y de acuerdo a trabajos que hemos hecho, pues lo que se detecta es que sobre todo quienes se orientan hacia este desencanto con las religiones, pero no quiere decir que no tengan prácticas o que no tengan creencias, sino en una búsqueda personal de configurar sus propias prácticas y creencias, pues son sectores jóvenes, urbanos, quienes más están dentro de esto, ¿no? Y donde más se registra es en los grupos de centennials y millennials, quienes encabezan esta tendencia. En México tenemos el censo, como dije, de población y vivienda de INEGI, y pues el censo nos arroja que en 2020 las personas que se identificaron sin religión alcanzaron una cifra de 10.200.052 personas. Lo que fue interesante es que por primera vez, dentro de esa pregunta, se preguntó si tenían alguna creencia y resultó que, digamos, eh, menos de la mitad, 3 millones de personas se declararon creyentes sin adscripción religiosa como tal. Es decir, gente que cree en alguna deidad o fuerza espiritual, pero que no pertenece a una religión institucionalizada. Eh, eh, También se planteó que, ya se me hizo bolas,
Ay, que si se suma la categoría de quienes representan los que creen en algo sin religión o los que dicen tener una espiritualidad sin pertenencia, pues suman un 10% del país. Siempre pues nos hemos preguntado qué hay detrás de esa categoría, que parece homogenizar, pero en realidad no tiene adentro un grupo homogéneo, porque no pertenecer no homogeniza, ¿no? O sea, pertenezco, si alguien dice yo pertenezco a tal iglesia, a tal congregación, pues exactamente pertenezco a un espacio en donde voy a compartir y a comprometerme con una serie de reglas, valores y creencias. Pero el decir una identidad negativa como es sin religión, pues exactamente no nos permite homogenizar. Y tiene que venir la pregunta de preguntar quiénes son. Pues lo primero son sujetos que rechazan una inscripción a una institución religiosa, pero por eso hay que definirlos como no afiliados. En Estados Unidos les dicen los nons. Y que si uno analiza los perfiles sociodemográficos de esta categoría, pues vemos que no son nada homogéneos. Ahí podemos encontrar tanto creyentes y practicantes sin afiliación religiosa. Podemos encontrar y se encuentran grupos indígenas que históricamente han rechazado la evangelización católica o cristiana y que todavía de alguna manera ellos mismos mantienen su autonomía diciendo practicamos el costumbre, no la costumbre, el costumbre. Pero también pues encontramos distintos creyentes y practicantes que siguen teniendo intensidad fuerte en la creencia y en la práctica, pero únicamente rechazando afiliación religiosa. Hay una cuestión que es interesante y la vamos a ver, bueno, la vamos a ver aquí más adelante, pero decir soy sin religión no significa ser ateo. De acuerdo con las mismas encuestas en México, podemos ver que el 71.4% de los sin religión creen en Dios. Es decir, no hay un rechazo a la creencia en la divinidad. Como dije, aquí encontramos tanto grupos indígenas que practican el costumbre, como personas en tránsito, buscadores espirituales, y también muchas veces la pertenencia a comunidades de sentido que no están reconocidas como religiones, que pueden ser religiosidades heterodoxas, pueden ser incluso practicar una rama del budismo, de brujería wicca, ser masones, ser esotéricos, practicantes de comunidades de neomexicanidad y otras de sus variantes. Es decir, que sí practican incluso en comunidades que tienen una formación y que incluso comparten formaciones estéticas, pero que no son como tal reconocidas como religiones. Y también encontramos cristianos y católicos que creen y practican por cuenta propia y con altos niveles incluso de lectura de la Biblia y oración fuera de la comunidad o de la institución. En Guadalajara hicimos en 2006 un estudio con los datos de una encuesta que hicimos sobre creencias en Guadalajara, generando ciertos conglomerados que nos permitieron agrupar dentro de los grandes grupos que homogenizan a los creyentes, tratar de distinguirlos. Por ejemplo, pues sí, el catolicismo es muy grande, como dijimos, pero al interior del catolicismo pudimos identificar distintos grupos, entre ellos católicos populares, católicos New Agers, que se parecen mucho en muchas cosas y ahí podemos ver esas franjas, por ejemplo, de no diferenciación muchas veces entre católicos New Agers y gente que practica una espiritualidad New Age, ¿no? Pero también encontramos católicos conservadores, católicos tradicionales, católicos que se definen como nominales,
porque fueron bautizados o recibieron la primera comunión, pero que no son practicantes. Y esto es, bueno, y los católicos inclusivos, que incluyen otro tipo de prácticas, sea prácticas esotéricas en el catolicismo popular o prácticas que tienen que ver con estas nuevas espiritualidades como los New Agers. Y en la parte de los sin iglesia, o sea, de los no afiliados, también pudimos reconocer varios subgrupos. El diagnóstico de ateos con 27%, no esotéricos populares con 18% y New Agers sin iglesia. Esto a nosotros nos llevó a pensar si podíamos ya incluir opciones y brindar opciones para una encuesta nacional que hicimos que se llamó En Creer, encuesta de creencias y prácticas religiosas en México, que también se aplicó se aplicó 10 años después, en 2016. Y voy a presentar algunos de los resultados que nos permiten darle más perfil a quiénes son estas personas que se definen como sin religión. Una de las preguntas que se hicieron es, ¿ha cambiado usted de religión? Y el 50% de los sin religión dicen haber cambiado. Es decir, ya hay gente que nació por sus padres de segunda o tercera generación sin una afiliación religiosa. Cuando se les pregunta si en su familia todos pertenecen a la misma religión, pues son aquellos que sobre todo viven en familias diversas y 70% vive en una familia de diversidad religiosa. Es decir, la mayoría no comparte las mismas creencias ni prácticas con sus hermanos o sus padres. La razón principal por la cual dicen que cambió o abandonó su religión interior, esto es muy interesante. La mayoría dice porque ninguna religión le satisface. Y viendo las trayectorias, sí veíamos que aquellas personas que incluso habían pasado a probar distintas religiones que podían ser o por distintas congregaciones de tipo cristiano evangélico, habían también vivido una especie de decepción y acababan diciendo ninguna religión me satisface, y había un rechazo a cualquier tipo de institución religiosa. En el segundo lugar eran aquellos que decían porque decidí buscar o decidió buscar su verdad por sí mismo con 30% de las respuestas. En tercer lugar es parecida porque su religión anterior ya no le satisfacía. En cuarto lugar, en su religión actual encontró un sentido para vivir. Y en quinto lugar, por rechazo a las imposiciones de las iglesias y sus dogmas. Pero también nos interesaba saber qué es lo que opina la otra gente respecto a quienes deciden no tener religión. Y aquí, pues, no. Sí, ¿por qué considerar? Los sin religión consideran que la gente cambia de religión por una decisión personal. Es muy diferente cuando se pregunta o la respuesta la dan, por ejemplo, los católicos casi siempre dicen porque no conocen su propia religión. En cambio acá es una de las respuestas más débiles. Sí hay como esta idea de el cambio es una decisión, incluso un derecho y una libertad personal. Y es la que más aparece. Y en segundo lugar, la de la decepción de su iglesia anterior. Preguntamos también cómo se identificaban ellos mismos en términos religiosos. Y aquí, pues creo que fue muy interesante. El primer lugar de las respuestas de los que se decían en la primera respuesta, soy sin religión o no afiliado, era soy indiferente a lo religioso. Es decir, no me preocupa lo religioso. En segundo lugar, encontraron la respuesta a soy ateo, con 11.9%. En tercer lugar, el creyente a su manera, con 19%. En realidad está mal. Es el segundo lugar es creyente a su manera y el tercer lugar es el ateo. En cuarto lugar, no soy practicante. Y bueno, está mal. Y en quinto lugar, ateo. Yo soy la que leyó mal. Bueno,
una de las cuestiones, antes se decía que una persona era o no era religiosa en función si asistía o no a los servicios religiosos. Esto pues se ha visto que los servicios religiosos no son los que definen la intensidad de la práctica religiosa, porque va a haber muchas más prácticas. Por ejemplo, alguien que no tiene religión, pues nos contesta que casi nunca, el 75%, asiste a esos servicios religiosos y 18% ocasionalmente. Y la mayoría pues es con muy poca frecuencia. Sin embargo, esto no quiere decir que no sean practicantes. Existen distintas prácticas a las que sí asisten los sin religión. Y aquí encontramos entre las principales prácticas la lectura de estudios bíblicos por cuenta propia. Es decir, no hay una ruptura ni siquiera con el cristianismo, sino es también un cristiano por cuenta propia, a su manera, con 26.3%, pero también la participación en limpias, esto que conforma lo que le llamamos acá religiosidad popular, yerberos, curanderos, brujos, santeros, espiritistas o chamanes, seguido por este fenómeno que ha sido muy vinculado a la nueva era y al neopaganismo en México y en otros países, como las cargas de energía durante los equinoccios en lugares sagrados como pirámides o santuarios naturales, la práctica de la yoga, meditación o alguna técnica espiritual oriental, peregrinaciones a santuarios, pero con otro sentido y por cuenta propia, o cadenas de oración en internet, por celular, dispositivos móviles y contacto personal con su ángel guardián. Entre las creencias también encontramos distintas creencias. Como dije, la mayoría no han dejado de creer en un Dios o en un ser supremo. 71.4% dicen creer, pero también aparecen otras creencias más heterodoxas, como es la creencia en la reencarnación, en la vida eterna, en el poder del Espíritu Santo, en la Biblia como fuente de verdad absoluta. Como vimos, hay practicantes de la lectura de la Biblia. En la Virgen de Guadalupe, en México se dice que no solamente los católicos son guadalupanos, sino que los mexicanos son primero guadalupanos y después católicos. Pero otro tipo de creencias como fantasmas, aparecidos, espíritus chocarreros, el diablo sigue siendo una creencia importante, menor que entre los cristianos, pero casi con un 50%, y aparecen otras creencias que no aparecen en otras religiones, como es el contacto con vida extraterrestre. Esto me lo voy a saltar porque quiero llegar a la parte final, pero estas son las valoraciones que tienen sobre libertades religiosas y derechos y laicidad. Quiero decir que son bastante individualistas en la idea de las libertades religiosas, pero pues no son muy progresistas en la cuestión de los derechos de las religiones en la participación en los espacios públicos. Y respecto a lo que en su momento eran las opiniones sobre los derechos sexuales, pues sí son, digamos, los más progresistas, sobre todo si lo comparamos con quienes pertenecen a congregaciones de tipo evangélica, protestante o pentecostal y los católicos. Bueno, en general, a través de esa encuesta podíamos ver que los sin religión han crecido debido principalmente a procesos de desafiliación del catolicismo, pero también por una decepción en su paso por otras iglesias. Principalmente se autoidentifican como indiferentes, como creyentes a mi manera y espiritualidades sin iglesia. No representan a los ateos de forma general. Ya se me fue esto. Como muchas veces se interpretaba al decir sin religión, entonces es sinónimo de ateo, pero no es sinónimo de ateo, sino principalmente, como dijimos, de creyentes no afiliados y espirituales sin iglesia. Son los que más creen en extraterrestres y fantasmas y menos en Dios que otras categorías, y son quienes más adoptan creencias y prácticas heterodoxas, esotéricas, nueva era, espiritismo, tradiciones y lectura bíblica, pero por cuenta propia. Bueno, pero ¿cómo se da esto en la práctica?
porque ya lo vimos, pues en términos, digamos, como de las encuestas. Entonces yo realicé un trabajo, digamos, fenomenológico sobre qué practica la gente que tiene altares domésticos en sus casas. Y ahí organicé las clasificaciones en 4 grupos. No quiere decir que yo desde el inicio supiera que iba a tener 4 grupos. O sea, más bien a partir de las respuestas y de la manera que ellos representaban, sobre todo su manera de relacionarse, practicar y concebir a los objetos sagrados que practicaban, fue como yo fui agrupando. Obviamente que lo de los católicos, pues lo reconocemos más fácilmente, ¿no? Los altares católicos tienen como figuras centrales las imágenes de los santos. Los santos niños Jesús, la Virgen, puede ser la Virgen de Guadalupe o otro tipo de Virgen, Jesucristo y otros santos, ¿no? Por lo general, pues son presencias de estas figuras que tienen una figura humana, humanizada, pero a las cuales también se les reconoce sobre todo la intervención milagrosa que tienen en la vida diaria de sus creyentes. La otra es altares esotéricos. Sobre todo en los altares esotéricos lo que encontramos son objetos que funcionan como talismanes, como instrumentos de trabajo, y existe una hermenéutica para explicar el poder de los símbolos que tienen ahí, ¿no? Y el otro fue las espiritualidades neopaganas, y son altares que a mí me llamaron mucho la atención al principio, porque yo no estaba socializada con este tipo de altares en donde los objetos principales podían ser una pluma de ave, una piedra de obsidiana, unas piedras de cuarzo, podían ser jarros de agua o plantas de poder, y digamos eran elementos que provenían de la naturaleza, no eran elementos producidos como si había en los altares católicos o en los altares esotéricos, incluso en los altares orientales, sino que eran fragmentos retomados de la naturaleza a los cuales se atribuyen propiedades de sanación. Los altares son orientales, que obviamente en México, como en otros países de Latinoamérica, pues ya pasaron por un filtro de espiritualidad nueva era, ¿eh? No es el orientalismo que uno puede vivir en la India o que uno puede vivir en Japón, ¿no? Sino que es una forma, incluso son gurús que ya tradujeron sus enseñanzas a formas occidentales, ¿no? Y a los cuales se convierten asimilables estas formas de altares orientales, sobre todo a través de la meditación y la yoga, y los objetos que están ahí son libros sagrados, la fotografía del gurú, algunas imágenes sagradas y sobre todo instrumentos que producen efectos como de sensibilidad para sobre todo vivir la meditación. En este estudio, pues lo que fue central fue atender la representación, el uso y los efectos que había al contacto con las materialidades en los altares. Se quiso ver cuál era la agencia, y ahorita lo vamos a ver en los resultados, la agencia que se le atribuía, la agencia a cada uno de esos objetos, de esa materialidad, es decir, cuáles poderes se le reconocían, cuáles rituales cotidianos se hacían en torno a esas o con esas materialidades. Y luego también en la historia de ver cuáles habían sido las fuentes a través de los cuales un objeto ordinario o una mercancía o un regalo se puede transformar en un objeto especial, sagrado o poderoso. La eficacia simbólica, es decir, cómo ellos sentían que eso transformaba ya fuera el espacio, el lugar, su propia sensación, su cuerpo, su bienestar, y obviamente la forma en que se comunicaban con los objetos. Con los santos hay una comunicación casi personal, ¿no? Puedo contarle al santo o a la Virgen lo que estoy pasando, pero con otro tipo de objetos la comunicación es a través de emociones, de sensaciones, o incluso, por ejemplo, las plumas generan sueños, o las plantas pueden generar
estados de conciencia o otro tipo de sensaciones o emociones. Quiero llegar a la parte de los altares, no, porque yo veo que ya el tiempo se me va a ir para recortar. Bueno, como dije, pues esto es lo que vi, altares católicos, y vemos aquí la importancia de estas imágenes a las cuales muchas veces se les baña, se les viste, se les trata y se les da un trato como si fueran incluso personas humanas, pero al mismo tiempo pues hay una comunicación con las imágenes hacia lo sobrenatural. Y al mismo tiempo pues se les reconocen incluso poderes sobrenaturales de generar como un puente entre el aquí y el más allá, un puente con las ánimas, con los que ya no están presentes, con el mismo Dios. Muchas veces se dice, hablo con la Virgen porque la Virgen es la mamá de Jesús y Jesús nunca le va a negar nada a la Virgen, entonces yo le pido a la Virgen para que ella interceda por mí. Bueno, hay muchas formas de comunicación. Respecto a los altares neopaganos, como dije, pues hay estas materialidades que sobre todo recurren a elementos de la naturaleza, ¿no? A la piedra, al caracol, a la pluma, incluso a representaciones del cosmos, al agua o a representaciones de los ciclos de la naturaleza, como es con las brujas Wicca o con plantas de poder. Y los altares esotéricos, que la mayoría de las veces es bien interesante, porque los altares esotéricos son también consultorios esotéricos. Son lugares también donde se ofrece una especie de sanación limpia o otro tipo de cuestión. Y creo que me faltan, se repite, los altares orientales. Pues encontramos este tipo de figuras que sí hablan de deidades o de la sabiduría del mismo Buda, las fotos o imágenes de los maestros. Aquí hay muchos elementos, sobre todo las ofrendas, no son nada más ofrendas, sino que generan como el ambiente, y es bien importante el generar el ambiente para la meditación. Y estos son los resultados del estudio, muy condensados como conclusiones para tratar de ver este comparativo. Si comparamos las creencias entre los 4 grupos, podemos decir que los católicos creen en Dios y otras figuras divinas milagrosas. Los sin religión esotéricos sobre todo hablan de creer en energías, en portales, canalizaciones y activaciones de energías. Los sin religión hablan principalmente de creer en la trascendencia y perfección interior. Los sin religión de espiritualidades neopaganas sobre todo creen en la magia y el poder de la naturaleza, con una fuerza mágica y de encantamiento, con una fuerza que tiene la propia naturaleza. Los objetos en los altares, pues vimos ya que son distintos, no lo voy a repetir porque ya los vimos. La autentificación de la consagración o carga de objetos es algo muy importante para entender incluso las prácticas y las creencias. Por ejemplo, para los católicos, muchos de sus objetos pues se consagraron o se convirtieron en elementos sagrados porque fueron bendecidos, porque fueron comprados o traídos de un santuario, porque recibieron agua bendita, porque recibieron un sacramento. Hay un caso de un niño Dios que lo llevaron a un bautizo con todo y padrinos, y el dueño dice, mi niño Dios pasó a ser una criatura divina a través del bautizo, y les consideran que tienen voluntad propia y poder milagroso. En sin religión esotéricos son objetos de distinción y poder que les fueron sobre todo entregados en ceremonias de iniciación, en logias, en escuelas, en comunidades esotéricas, y los objetos tienen poderes que solo ellos, los especialistas, con sus conocimientos o dones especiales pueden descifrar y activar. En los sin religión orientalistas, sobre todo los objetos que consideran como objetos sagrados provienen de monasterios, están cargados de bendiciones, algunos también funcionan como reliquias porque tienen cenizas o partículas de alguna persona santa, y en otros casos pues sí fueron las mercancías que representan a Buda como lo oriental. Y en el caso de las neopaganas, pues fueron también
objetos de iniciación en ceremonias neopaganas, como en la danza del sol, temazcal, búsqueda de la visión, etcétera, y se utilizan también como instrumentos de sanación. Por último, la explicación que dan sobre la agencia de los objetos, por ejemplo, los católicos, hablan de que sus imágenes operan bajo la lógica de la consagración católica. Se bautizan, se bendicen, llegan por voluntad propia y hay, de alguna manera se reproduce incluso algunas narraciones que aparecen incluso en las propias narraciones de los santos o de los santuarios católicos. En el caso de los esotéricos, muchas veces los instrumentos los consideran como una prótesis, una extensión de sí mismos o réplicas de los objetos de poder de las escuelas, logias o comunidades donde aprendieron sus poderes y se cargan sobre todo en ceremonias rituales cíclicas. Los orientalistas Nueva Era fueron bendecidos por gurús o maestros, recibieron bendiciones, mantras y se cargan con las propias ritualidades que se practican en el altar. Y en los neopaganos, ningún objeto fue mercancía porque todos son objetos que provienen de la naturaleza y se cargan fundamentalmente mediante intercambios ceremoniales o rituales. Sobre la agencia, ya para terminar, los católicos dicen o reconocen en los santos que tienen el poder del milagro, de intervenir con Dios y de comunicarse con los seres humanos y representan seres cuasi humanos, pero con los que se comunican directamente. Existe una comunicación muy, muy personal. Los objetos tienen en los sin religión esotéricos poderes encriptados que solo ellos pueden descifrar, canalizar y activar, porque el poder no es un poder del milagro, es el poder de una energía que se tiene que trabajar. En los orientalistas New Age, los objetos permiten intencionar, y usaban siempre esta palabra que no existe pues en español, pero que me pareció muy llamativo, que fuera una manera de definir la práctica de la yoga y la meditación, y siempre hablaban de los objetos me permiten intencionar mi propia práctica. Las ofrendas son importantes porque generan sensaciones psicosomáticas y transforman el ambiente. Y en los neopaganos absorben o retienen las fuerzas o poderes naturales, operan bajo representaciones metonímicas de una visión holística donde las visiones antiguas, indígenas y las derivadas de la nueva era se articulan. Una parte representa la totalidad. Por ejemplo, la pluma representa la águila, o se establecen otro tipo de analogías propias del totemismo, del animismo y del naturalismo. Y con esto pues cierro mi presentación y abro para recibir sus preguntas y comentarios. Sí. Muchas gracias, doctora René, le agradecemos bastante. Muy interesante la exposición sobre este nuevo fenómeno, ¿no es cierto? Como un fenómeno contemporáneo de poder creer sin religión. Así que ahora abrimos un espacio de preguntas. En honor al tiempo, la idea sería que sean preguntas bien acotadas, bien directas para que la doctora pueda también responder directamente. Así que pueden ir levantando la manito y así nosotros vamos viendo qué preguntas van primero. Y preguntan si podría enviar el PPT. No sé. Sí, probablemente René, el PPT después, si me lo puede enviar por correo, yo Sí, lo sin hago llegar, problema. ¿te parece? Sí, claro. Estupendo. Perfecto. Va Ana primero y después Lucas. Ana, puedes preguntar. No te escuchamos. Gracias, buenas tardes. No soy Ahí Ana, está. es la cuenta de mi hija. Soy Luis Arturo Jiménez. Hola, Luis Arturo. Hola, René, qué gusto. La verdad me fascinó tu ponencia. Yo nada más quiero preguntarte, que es una diapositiva que te pasaste de volada, ya no es Ajá. gran cosa. ¿Cuáles son las funciones de los altares domésticos? Me Bueno, interesa esa es esa una parte pregunta también. fundamental. Tienen varias funciones. Una es consagrar el espacio doméstico y consagran un área, pero también el tiempo, ¿no? Le dan también una forma también de ordenar el tiempo en tiempo sagrado y tiempo habitual. O sea,
mucha gente, por ejemplo, tiene sus prácticas diarias por la mañana, otras prácticas en la noche, y que van de alguna manera también consagrando su tiempo. Lo otro yo creo que es bien importante, sobre todo en los sin religión, es que no existen esta idea del templo a donde puedan acudir, ¿no? Y entonces el altar doméstico, y ellos lo decían, decían así, es lo que me representa mi interior. En mi altar soy yo. Mi altar representa todo en aquello en lo que yo creo. Entonces yo creo que también posibilita de alguna manera como plasmar o sí, plasmar de manera plástica lo que ellos valoran, creen y practican. Es decir, tienen agencia. Muchísima agencia. Ay, te agradezco mucho, no solamente la respuesta a mi pregunta, sino la verdad, tu presentación. La verdad, me gustó mucho. Ay, Gracias, muchas qué gracias. gusto Está, oye, saludarte. está salidita del horno. Ah, gracias, qué linda eres. Y gracias a todos los organizadores. Qué detallazo de invitar a la doctora. Gracias. Es Hubo un momento ahí de reconocimiento mutuo entre muy... Sí René. nos conocemos bien. Lucas tiene la palabra. Muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por esta presentación que sin duda alguna es interesante para quienes nos interesa estudiar, conocer, entender un poco mejor el comportamiento religioso, particularmente en esta zona del mundo. La verdad que yo tengo muchas preguntas, pero entiendo que tiene que ser una breve y em, quisiera preguntarle lo siguiente, tal vez desde una perspectiva un poco más no tan acotada a la religión católica, pero mi pregunta es la siguiente. Em, ¿Qué certeza pudiésemos nosotros tener respecto a que esta categorización de creyentes, si se le puede llamar así, ¿no? Sin religión, ha de ser algo que habrá de perdurar en el tiempo? Porque en las diferentes instancias, al menos que yo he participado, precisamente hace un par de días en un congreso en Italia, organizado por la Sapienza de Roma, donde se habló también algunos de estos temas, pareciera ser que el futuro o el presente que se construye va en esa dirección, ¿no? En eh, una religiosidad o una espiritualidad, aunque si bien es cierto son dos cosas distintas, pero sin el factor religioso. Si será duradero o no, pues si miramos al pasado, los mismos teóricos, sociólogos de la religión, en su momento también hablaron y se atrevieron a hablar de que el futuro se presentaría totalmente absente del fenómeno religioso, que la religión sería algo que desaparecería de la esfera pública y quedaría relegado a lo privado. Después, sin embargo, asistimos, dirán algunos, ¿no?, a un revival de la religión, lo cual nunca se pensó que precisamente iba a suceder. Entonces, reitero la pregunta, ¿qué certeza podríamos tener de que si esta categorización de creyentes sin religión habrá de perdurar en el tiempo o no? Lucas, es la pregunta de los 64,000. Digo, todo puede pasar en la humanidad y podemos vivir una eclosión y todo puede explotar, pero en lo que hoy estamos, yo creo que sí hay una tendencia, por ejemplo, más fuerte a las tecnologías de la comunicación, en donde se multiplican las fuentes de la producción del sentido, de la producción de creencias, que lo vimos durante el COVID, y de la producción incluso de lo verdadero y lo falso, que incluso creo que lo que nos hace es vivir más incertidumbres que certezas que antes. Ahora, viviendo en el mundo actual, con lo que hoy vemos en el mundo actual, yo sí lo veo como una tendencia, el individualismo, la fragmentación de la creencia y la ruptura de lazos solidarios. Y también la necesidad, eh, hay una especie de desgaste del discurso de la modernidad y una búsqueda a los orígenes, aquello que la modernidad de alguna manera enajenó o de alguna manera no valoró, como es
el encantamiento del sagrado femenino, la idea de la naturaleza y la magia y el encantamiento de la naturaleza, la valoración de las cosmovisiones indígenas, claro, con sus límites, ¿no? Porque a la hora del sacrificio humano, eso no es bien visto para los Nueva Era, por ejemplo, que muchos son vegetarianos, ¿no? Obviamente hay límites, pero digamos, considerando que las condiciones de producción cultural del mundo siguen siendo atravesadas por estas nuevas fuentes de producción de sentido, yo sí creo que estas formas de rupturas, de formas más normativas y dogmáticas y de emprendimientos más individuales, no solamente están en lo religioso, sino también en las formas de venta, en las formas de trabajo, en las formas empresariales, incluso en las formas de educación, y que son parte, digamos, de los signos de esta época. No sé qué pueda pasar dentro de 100 o 1000 años, eso no me atrevo a decirlo, pero en esta época sí lo creo. ¿Lo leo? Acá tenemos una pregunta en el chat de Natalia Cepeda, se la voy a leer. ¿Cierto? Y ella pregunta, bueno, dice, hola, ¿qué tal? Excelente presentación. Muchas gracias, doctora Arné. Me gustaría preguntar sobre la diversidad de objetos que se encuentran en los altares. Y la pregunta ¿es frecuente encontrar objetos católicos, esotéricos, neopaganos y otros, todos juntos en el mismo altar? Sí, es posible encontrarlos. O sea, y ahí, por ejemplo, se puede encontrar una Virgen de Guadalupe en un altar esotérico. Un santo o una Virgen de Guadalupe puede convivir con la Santa Muerte y en prácticas que tengan que ver con prácticas más esotéricas, pero montadas dentro de una forma de sistema ritual católico, sí. Hay elementos, incluso hay católicos con elementos de espiritualidades tomados de sus experiencias neopaganas o nueva era. Sí, hay católicos que practican yoga y meditación y que combinan elementos, sí, sí. Creo que en los altares exactamente hay muchísima libertad para colocar esas nuevas articulaciones y recomposiciones. Bueno, también encontramos cosas divertidas. Hay quienes tienen dos altares distintos en su casa. Por ejemplo, un chamán que entrevisté, el de las plumas, tiene este altar en su recámara y con su pareja tiene otro altar a la yoga en la sala de su departamento. Entonces también pueden diferenciar. Bueno, y también el de la Gran Fraternidad Universal tiene un altar a su propia carta astral y otro altar que son más altares dentro de la tradición birrárica. Y yo quería plantear, Sí, ¿sí? no se ven Como más preguntas. algunos puntos así, muy, muy telegráficos. Primero, bueno, nos hiciste un poco viajar en esta realidad religioso-espiritual de México, así que muchísimas gracias, René. Dio ganas de tomar el avión e ir un poco a hacer un trabajo de campo contigo, ¿no? Hacer un poco de etnografía. Eh, Primero, respecto a lo último que mencionaste, ¿hasta qué punto te convence la categoría de sincretismo para entender lo que tú acabas de describir? ¿O podríamos considerar que sincretismo es una noción que viene a lo mejor de una religión dominante que puede despreciar esta práctica, entonces no ayudaría a comprender lo que está pasando ahí? Esta es una primera pregunta. La segunda es, ¿cuál es tu interpretación así de fondo? De estos fenómenos en relación a la lectura histórica que ya hemos entrado en un tiempo de racionalidad tecnocrática, por lo tanto la producción de sentido trascendente o digamos propiamente espiritual religiosa perdió de peso si la lectura es que finalmente eso se retira en una vivencia privada o si para ti esas son también vivencias públicas. Entonces, ¿cómo ves allí esta lectura de la secularización o si esta es una manifestación más del postsecularismo?
Y finalmente, a raíz de este escenario, eh, casi un ejercicio que te lleva un poco a otro campo que no es esto, ¿qué lugar tendría una enseñanza de estos temas en el sistema escolar público? ¿Se podría? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo? O mejor dejarla fuera, puesta que es talmente tanta la diversidad que, que no podemos. Bueno, son muchas preguntas, pero voy a ser también telegráfica en las respuestas. Yo prefiero llamarle híbrido que sincretismo. Me parece que el sincretismo tiene una especie de choque cultural, de un conflicto cultural, y aquí no se ve ese conflicto cultural, ¿no? O sea, las cosas se toman, se ponen, o sea, pero creo que el sincretismo surge de un conflicto cultural y acá es más una forma híbrida. En cuanto público-privado, es también una pregunta muy importante. A ver, muchos sobre todo de los altares católicos y los altares esotéricos, son al mismo tiempo privados y públicos. Porque, como dije, muchos son consultorios. En muchos se hacen trabajos energéticos, de limpias, de curación, de sanación. O sea, esos altares muchas veces son también, pues, sobre todo, sí, públicos, ¿no? Y en los neopaganos solo hay un caso en el que es el altar es de una colectiva, y esa misma colectiva hace trabajos de pedagogía del dolor, de la experiencia sexual pasada a través de esos objetos. Pero lo que es más interesante es que ellos tienen una propuesta muy novedosa de despatriarcalizar a la tradición neopagana, que antes estaba muy vinculada a formas de autoridades masculinas, y ponen, por ejemplo, a circular todos los objetos de reconocimiento de poder, como puede ser la vara de mando, o como puede ser el tambor, y eso circulan entre los altares de cada una de ellas, para que no exista una forma de posesión del poder, sino una circularidad del poder, por dar un ejemplo. Bueno, existen formas muy creativas también de incluso con discursos vinculados a discursos de despatriarcalización, descolonización, que es sumamente interesante, de lo cual pues no daba el tiempo para hablar de todo esto. Pero obviamente los católicos que tienen altares en su casa no quiere decir que no van a ir a misa o que no van a ir a las peregrinaciones. Bueno, son muy peregrinos. De hecho, muchos de los elementos se cargan en las peregrinaciones y en los santuarios. Y hay como una complementariedad, ¿no? Porque como dije, muchos de estas figuras se convierten en milagrosas porque fueron bendecidas por el sacerdote, porque recibieron hasta el bautizo. Y la otra pregunta más rápida la voy a decir. A mí no me gusta el término de secularismo, sobre todo para América Latina, porque yo nunca he visto que la religión se vaya. Aquí nunca dejó de haber religión. Más bien yo prefiero encontrar la continuidad histórica en el neobarroco. Y me parece que los altares son una fórmula novedosa de reactivación de lo que fue el barroco en el tiempo colonial. Entonces y la he trabajado, me sirve más pensar en términos del neobarroco para historizar lo que sucede en las prácticas actuales religiosas que la del postsecularismo. Lo de las escuelas. Pues bueno, eso es un debate muy fuerte, ¿no? Sobre todo la escuela en México es una escuela laica que prohíbe las expresiones religiosas, pero las expresiones religiosas se cuelan cuando estas son más consideradas tradición que religión, como son los altares de muerto, que se hace para el Día de Muertos en México y que es muy fuerte. Y ahí sí se crean
formas de exclusión, sobre todo de los niños evangélicos y cristianos, en cuyas congregaciones pues no está bien visto participar de estos, lo que ellos ven como un ritual pagano e idolátrico. Sin embargo, en los altares de muertos también se vive este neobarroco del cual se ve en los altares privados. Hemos hecho también con Cristina Gutiérrez Zúñiga un trabajo sobre estas transformaciones y reformulaciones estéticas de los altares de muertos, pero eso sí nomás se ponen durante un momento en el año para el Día de Muertos, ¿no? Y para evocar a los muertos, y pues también ahí se da una serie de arreglos híbridos muy interesantes. Ya hay altares de muertos orientales, hay altares de muertos también de la mexicanidad, hay altares de muertos de distintas tradiciones. Muchas gracias, doctora. Justo había una pregunta aquí en el chat sobre sincretismo y creo que la acaba de responder. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más. No sé Sí, si... preguntaban acá si qué escrito podría sugerir respecto de esta tesis que nos recordaba que finalmente para América Latina no es tan pertinente hablar de secularización. Se los puedo pasar. Tengo un texto que hice exactamente sobre religiosidad popular, ubicando el neobarroco y como una forma histórica incluso de resistencia colonial. Y tengo otro que se publicó en la revista de la Asociación de Cientistas de la Religión sobre los santos y el neobarroco. Si quieres, se los paso, las fichas. Sí, eso, cuando después me manda el correo con Sí, el PPT, adjuntas eso y yo lo reenvío a la lista de correo que tenemos. perfecto. Lucas dice que lo de claro, es como para discutir lo de la secularización porque hay variable también entre país y país, ¿no? Chile, Uruguay, Sí, también claro. son contextos nacionales con sus propias especificidades. Sí, pero aún así, creo que excluyendo a Uruguay, todos los demás países no experimentaron un abandono de lo religioso. Incluso México, que es un país con una normatividad constitucional de división entre Estado e Iglesia, continuó siendo un país de muy ritualista, muy practicante y muy acendrada su fe católica, ¿no? Tan es así que es una paradoja. Como dijiste al principio, vivimos de paradojas. México, en los últimos estudios, es el país con mayor porcentaje de católicos en América Latina. Y al mismo tiempo es el país de más rigidez, bueno, después de Uruguay, o igual que Uruguay, en la división iglesia-estado. Uh -huh. Bueno, en Chile este año se cumplen los 100 años de la Constitución del 25, del 1925-2025, en que por primera vez constitucionalmente se zanjó esto de la separación entre Estado e Iglesia. Así que sería bueno que alguna vez se hiciera algo sobre estos 100 años, ¿no? Para reflexionar. Teníamos una curiosidad entre yo y Manuel sobre dos conceptos que utilizaste, y con Sí. esto tal vez podríamos cerrar, son más Sí. puntuales. A mí me interesaba esta noción de neo-mexicanidad, mexicanidad, que sería la neo, porque es como, me dio mucha curiosidad, y a ti, El Manuel. fenómeno Wicca, la religión Wicca. Ah, sí. eh, mi pregunta es más general sobre en qué consiste y cómo aparece en México. Uh -huh. Eh, Bueno, al igual como en Europa, ha resurgido el neopaganismo exactamente a través de religiones como la Wicca, que es este regreso a las antiguas brujas, ¿no? A las religiones precristianas, a través de ceremonias y ritualidades, sobre todo de cambio de época, de vincularse otra vez con los ciclos de la naturaleza, los ciclos solares, ¿no? En México, como ha tenido, digamos,
bueno, México, como dijeron, no todos los países somos iguales, pero igual que Guatemala, Perú, México, pues fuimos países sedes de un imperio indígena antes que llegaran el catolicismo, ¿no? En donde pues la fuerza, digamos, cultural sigue de alguna manera eh, haciendo búsquedas muy importantes hacia el pasado de la herencia prehispánica. La neomexicanidad es grupos de personas, clase media, alentados por la búsqueda de espiritualidad nueva era, que fueron incluso gente que venía de Europa, de Estados Unidos, pero también mexicanos, que buscaban en las raíces prehispánicas el encuentro con el reencantamiento o la posibilidad de acceder a nuevas formas de conciencia. Obviamente México también pues es el país con mayor número de plantas enteógenas o de poder y pues eso también atrajo una gran cantidad de buscadores espirituales a través de los viajes con estas plantas psicotrópicas, ¿no? Como son las enseñanzas de Don Juan, de Castaneda y el camino, la senda de Don Juan, bueno, obviamente fue muy atractiva para muchos de estos buscadores, pero también, digamos, toda la reactivación a través de rituales de tipo nueva era en las zonas arqueológicas y pirámides de México. Fue uno de los lugares más importantes en este movimiento y de alguna manera de aquí también surgió un movimiento que hoy es sobre todo panamericano, panindianista, que se llama Camino Rojo, que está presente en Chile, está en Uruguay, está en Argentina, está en Ecuador y que tuvo de alguna manera una influencia tanto de los grupos de la Native American Church que se vincularon con líderes de la mexicanidad. Y de ahí se hizo un movimiento para, de alguna manera, generar estas formas de ceremonias que retomaban de los antiguos pobladores de América. No sé si me expliqué. Sí, 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 sí. súper bien. Una buena cartografía ahí de la... Sí, excelente. De hecho, su respuesta han sido muy clara y muy concisa, así que bueno, con esto ya vamos dando por finalizada esta segunda sesión del ciclo de coloquios sobre religión, espiritualidad y cosmovisiones. Agradecemos profundamente a la doctora René, de verdad que la exposición estuvo muy interesante y muy clara. Así que le agradecemos bastante compartir su conocimiento a todos nosotros. Y recordar que vamos a esperar contar con su presencia más adelante en En la nueva agosto, en instancia agosto, en eh, agosto. en agosto. Ujú. Día todavía no hay, claro. No, no. Sí, vamos a la tercera sesión de esta sesión de coloquios, ¿cierto? Que sabemos que va a ser en agosto, pero todavía no tenemos claro el día. Así que hay que estar atento a las redes sociales para saber bien. Eso. Bueno, René, muchísimas gracias nuevamente. Sí. Al contrario, muchas gracias por la invitación, por la escucha, por el interés y los comentarios y preguntas. Sí, excelente exposición. Así Ahí, que, claro, la gente hace felicitación, agradecimiento. Ah, ya Bueno, el estoy. sueño es alguna vez encontrarnos presencialmente, presencial, ¿no? claro. En torno, Esperemos que sí. en torno a una mesa con plato de comida, ¿cierto? Con algo y serían Y esta un vinito conversación. tinto chileno. Eso, eso. Eso. Sí, sería lindo. Allora, un abrazo grande y gracias a quienes nos acompañaron y a quienes nos escucharán. Gracias a ti también, Emanuel. No, no, gracias. Así que nos estamos encontrando en agosto nuevamente. Chao, chao. Nos Buenas tardes, buenas vemos. noches.